Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Que ya les digo que es muy probable que no podamos terminar el estudio de este versículo hoy, porque hay grandes enseñanzas aquí que no podemos seguir corriendo con el fin de que mañana tener otro versículo cuando no hemos desglosado bien este. Así que ya les digo que probablemente no terminemos hoy este versículo. Vamos a leerlo. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, abre pregunta aquí el Señor y dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Jesús sigue enseñándonos acerca de la oración y nos quiere dar una gran enseñanza usándonos a nosotros mismos como referencia, como ejemplo. El Señor dice que de la misma manera que un padre no le iba a dar piedras a un hijo que le pide pan, o tampoco le da serpientes a un hijo que le pide pescado, de la misma manera Dios tampoco va a dejar sin respuesta a alguien que pida, a alguien que busque o a alguien que llame. Lo primero que quiero resaltar aquí es el hecho de que Jesús nos denomine malos. Fíjate porque no dice que algunos de nosotros siendo malos, sino que Jesús generaliza y nos mete a todos en el mismo saco y afirma que todos somos malos. Y espera, porque esta no es la única vez que Jesús dice eso, que Jesús también dice que entre nosotros no hay buenos. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 10 y en el versículo 7, cuando una persona se le acerca a ese joven rico y le llama maestro bueno, Jesús responde que ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. También el hombre más sabio sobre la tierra, lógicamente después de Jesús, fue Salomón, y él dijo en su libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Lo que esto nos está enseñando es que el ser humano es malo. Somos personas que, como dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 7 y en el versículo 24, nosotros somos unos miserables en un cuerpo de muerte. Y quizá esto llevado a un ámbito público o a un foro abierto pudiera generar debate. Pero cuando somos honestos con nosotros mismos, nosotros nos damos cuenta de que esto es cierto. Nosotros nos damos cuenta que somos malos por naturaleza. Nosotros nos damos cuenta que puede ser que nosotros deseemos el bien y queramos hacer cosas buenas, pero que, como al final dice Pablo también en este capítulo 7 de Romanos, en el versículo 23, al final, por mucho que queramos hacer el bien, nos damos cuenta que hay otra ley en nuestro cuerpo que se rebela contra la ley de nuestra mente y al final nos lleva presos, dice Pablo, nos lleva cautivos a la ley del pecado. Las personas somos malas, nuestros pensamientos son de continuo hacia el mal y tenemos un mal corazón. Y por eso cuando nosotros llegamos a Jesús y tenemos un encuentro con Él, Jesús en ningún momento pierde su tiempo en querer modificar, en querer arreglar ese mal corazón, sino que literalmente, dice la Biblia, que Él nos da un nuevo corazón. El precioso libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, se habla de cómo Dios nos da un corazón nuevo. Él quita de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, manchado por este mundo, y nos da un corazón blando y sensible a su presencia. Escucha esto y que te quede bien claro. Todo ser humano alejado de Dios es malo. Y esto no quiere decir que los que estamos con Dios somos buenos, ni muchísimo menos. Pablo mismo, ya siendo cristiano y ya siendo el gran apóstol de su época, él mismo reconoce que aunque quiera hacer el bien, muchas veces hace el mal. Por eso nosotros necesitamos pegarnos, aferrarnos cada vez más a Jesús, para que poco a poco podamos ser más como Él. El ser humano, espiritualmente hablando, nace con dos naturalezas. Nacemos con la tendencia hacia el pecado, es pecador desde sus inicios. Y esa naturaleza de pecado es lo que la Biblia se conoce como la vieja naturaleza, como el viejo hombre, como la antigua manera de vivir. Pero una vez nosotros nos encontramos con Jesús, nuestro espíritu despierta y comenzamos a vivir dentro de otra nueva naturaleza, que es lo que la Biblia denomina el nuevo hombre. Pablo nos enseña en su carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 22, que nosotros nos tenemos que despojar de esa vieja naturaleza. Somos nosotros los que tenemos que quitarnos de arriba esta tendencia hacia el pecado.
Porque Pablo dice que el viejo hombre lo único que tiene son deseos engañosos, malas ideas, pensamientos malos y nocivos, bueno, y un larguísimo etcétera. Y a continuación, en el versículo 24 de Efesios capítulo 4, Pablo nos dice que no solamente nuestro trabajo es despojarnos del viejo hombre, sino que además tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que hacer un trabajo constante, permanentemente, para que nosotros estemos siempre vestidos con el nuevo hombre y no con la vieja naturaleza. Y si nosotros estamos realizando este trabajo diariamente, si no lo estamos realizando, al final vamos a acabar vestidos del viejo hombre, porque no te olvides que es nuestra naturaleza. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla y menos teológica. ¿Qué te cuesta más a ti? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Lógicamente, hacer el bien. Nadie se tiene que esforzar para hacer el mal. El mal nos sale solo. Nadie nos enseña a ser malos. Ya el propio pecado que mora en nuestra carne, como dice Pablo, nos lleva presos, nos lleva cautivos a la ley del pecado. Pero cuando nosotros pretendemos hacer las cosas bien, ahí sí que nos tenemos que esforzar. Créeme que cuesta mucho más esfuerzo y sacrificio vivir en santidad que vivir en pecado. Pero sin duda alguna, las consecuencias son mucho mejores de vivir en santidad que las de vivir en pecado. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios somos malos. Sin Dios tenemos un corazón tan cruel que es capaz de hacer lo que hoy en el mundo se está haciendo y se está viendo. Solo un corazón lejos de Dios levanta guerras como las que se está viviendo ahora mismo en Ucrania. Solo un corazón alejado de Dios permite que 1/3 de la población mundial tenga necesidad de alimentos, necesidad de comida, hasta el punto de morir, cuando otro 1/3 de la población mundial tiramos toneladas de alimentos a la basura. Solo un corazón lejos de Dios, alejado del Señor, es capaz de poner el mundo patas arriba porque 5 multimillonarios se han hundido en un submarino. Pero sin embargo, cientos y miles de africanos mueren en nuestras costas canarias, huyendo de la pobreza de África, viniendo ya sean pateras, en cayucos, y aquí nadie dice nada. Solo un corazón alejado de Dios es capaz de tener el mundo como lo tiene. Necesitamos más que nunca acercarnos a Dios. Necesitamos más que nunca vestirnos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Necesitamos más que nunca pegarnos cada día más a Dios y a su bendita palabra, porque si no, cada vez el ser humano vamos a seguir siendo todavía más malos si cabe. Como bien te dije, no íbamos a poder terminar todo el estudio, me he querido centrar nada más en este hecho que no deja de ser sorprendente, de que Jesús mismo, Dios mismo que nos ha creado, diga que somos malos, pero no porque nos haya creado mal, sino que nosotros hemos tirado hacia el pecado. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias porque de verdad tú sí eres bueno. Nosotros no, pero tú sí, mi Dios. Tú eres bueno en gran manera. Tu misericordia es eterna, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, a pesar de ser malos, a pesar de tener maldad. Señor, crea en nosotros un corazón limpio, Señor, un espíritu nuevo, Señor, que pueda adorarte y que pueda alabarte, Señor. Gracias por tantas cosas que tú haces a pesar de nuestras maldades. Te bendecimos y te adoramos desde primera hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes, si así Dios nos lo permite, y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Dios te bendiga.